Lucas capítulo 15. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gracias. Este libro de Lucas, hermano, un libro que uno de los evangelios más completos, ¿cierto? Donde de repente hay historias que no están en el resto de los evangelios. Nos cuenta aquí en este capítulo algunas cosas. Y vamos a leer el versículo. Vamos a leer del versículo 11 en adelante, que tiene por título Parábola del Hijo Pródigo. Amén. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Parábola del Hijo Pródigo. Si lo encontró, se pone en pie. Lucas capítulo 15, y vamos a leer desde el 11 en adelante, Parábola del Hijo Pródigo. Dice así. Dice también, dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Cómo vivía? Perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre, le diré, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. ¿Hagamos qué? Fiesta. Porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamó a uno de sus criados y le preguntó, ¿qué era aquello? Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Hasta ahí nomás. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, tu misericordia y por tu palabra que hemos leído. Dios mío, habla en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestros corazones, que podamos recibir, Dios mío, tu palabra, Padre Celestial, entenderla, Dios mío amado, como Dios mío, Señor, un alimento, Padre Celestial, que nos haga crecer, que nos haga madurar y que podamos, Padre Celestial, Dios mío, Señor, recibirla, guardarla y atesorarla en nuestros corazones. Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Bueno, una parábola que todos conocemos y muchas veces se ha escuchado y se predica, pero para poder ir un poquito más allá y profundizar, es necesario que nosotros entendamos por qué el Señor mencionó esta parábola. Y ahí nosotros
nosotros vamos al versículo 1 del capítulo 15. Y si usted puede ir, dice así, dice que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo, y allí, hermano amado, en este capítulo nos encuentra tres parábolas refiriéndose a la murmuración que le decían a Jesús, o que murmuraban de Jesús, ¿cierto? Porque Jesús, venían los pecadores, venían los publicanos, y se acercaban a Jesús y le oían, y Jesús les hablaba, porque el propósito de Jesucristo era que ellos pudieran ser rescatados, ellos pudieran volverse a Dios. Y quizá la mayoría de ellos no necesariamente eran personas extranjeras o que no conocían de Dios, sino que la mayoría y muchos de ellos eran mismos israelitas, judíos, que ellos estaban ahí quizás descarriados, que estaban, se habían apartado de la fe, se habían apartado de la ley, se habían apartado de la palabra de Dios. Entonces, esta enseñanza, hermano, o estas tres parábolas nos cuentan historia, y Jesús, la primera parábola que le hablaba era de una oveja perdida, y le decía que pastor no deja las 99 ovejas y va por la que se la había extraviado, y decía que cuando la encontraba, decía, y al llegar a casa, dice, cuando la encuentra se pone sobre sus hombros gozoso. Y llega a casa, reúne a sus amigos y vecinos y diciéndole, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y miren lo que le decía Jesús a todos. Decía, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. O sea, la importancia de que un hombre se vuelva de su mal camino. La importancia de que un hombre se arrepienta de lo que está haciendo. Que produce una alegría y un gozo grande en el reino de Dios. Y después le seguía con otra parábola y le decía que había una mujer que tenía 10 dracmas. Y decía, y si se le pierde una, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y dice, cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Y así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Primero por la oveja decía que había fiesta o que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Después dice que había gozo delante de los ángeles por un pecador también que se arrepiente. Y después les contaba la parábola también del hijo pródigo. Ya no era una oveja, ya no era una moneda, ya no era, sino que era un hijo. Amén. La importancia, cuánto más se gozaba el padre por ese hijo que se había perdido. Qué importante es saber que a veces nosotros, hermanos, podemos estar perdidos también. Y sabe que muchas veces nosotros o el pueblo de Dios puede tener el espíritu del pródigo. ¿Sabe lo que significa el pródigo? Bueno, según lo que dice en el diccionario, dice que el que despilfarra o malgasta sin cuidado sus bienes. Pero también puede ser al revés, que dice también el que da con generosidad o pone al servicio de los demás, o sea que se desprende de todo de igual manera. Puede hacerlo para lo bien o puede hacerlo para lo mal. En este caso, en esta parábola nos explicaba, o Jesús les decía y les contaba, que aquel hijo quería gastar lo que a él le correspondía. ¿Sabe que en aquel tiempo la herencia se le daban a las personas solamente cuando, o generalmente cuando la persona, los papás morían, ¿cierto? Y el día de hoy también es así. En la mayor parte de las veces, uno recibe una herencia cuando la otra persona se va de este mundo.
Entonces, como que venga un hijo a pedir una parte de la herencia en vida, era como algo que lo transformaba en algo más grave aún, o el pecado lo hacía más grande. Porque era como desearle la muerte al papá, que era como decirle, bueno, yo quiero, papá, que me di, quizás a lo mejor te falta mucho tiempo para que te mueras y yo quiero tener ahora la parte mía, no quiero recibir ahora la herencia. Entonces quizás muchos de los, o hasta el mismo hijo mayor, o cualquiera puede haber dicho, oye, este que está loco, ¿cómo no valora al papá que está vivo? Quiere ya agarrar la parte de él, ya quiere que en vida le repartan su herencia e irse lejos. Y el papá, según la parábola, en su generosidad lo hizo. Agarró su parte y se la dio. Y aquel hombre decidió ir y malgastarla en lo que él quiso. Aquí él estaba haciendo su propia voluntad. Y quizás se la gastaba con mujeres, quizás se la gastaba en fiestas, se la gastaba de muchas maneras. Pero hasta que el momento después dice que se le acabó la parte de la herencia, se le acabó todo. Y tuvo que empezar a trabajar y más encima vino un hambre a esa ciudad. Y tuvo que empezar a trabajar, hermano. Y llegó a trabajar a un lugar donde le dieron la oportunidad, dieron hacienda y cuidar los cerdos. ¿Saben que los cerdos, en la época, o para el pueblo de Dios, para el pueblo de la antigüedad, los cerdos eran como los animales más inmundos? Era como, era caer lo más bajo, quizás para aquel joven, para aquella persona, llegar a apacentar cerdos. Los cerdos no eran los animalitos más cariñosos, los más tiernos, los que de repente uno pudiera más valorar, ¿cierto? Entonces, aquel varón empezó a reflexionar y se acordó, decía, en la casa de mi papá, hasta los jornaleros tienen y comen y viven bien y no les falta nada. Y ¿sabes qué? Nosotros empezamos a sacar muchas cosas de esta parábola y de esta enseñanza. Porque esta enseñanza nos da a entender muchas cosas, nos da a entender como lo que había pasado con el pueblo de Dios cuando se dividió en dos la nación de Israel, ¿cierto? Y la nación de Israel se dividió en dos y una se perdió, una se extravió en pecado y quedó dispersa por todos los lugares. Pero había otra parte, que era la otra parte del reino del sur, que él permaneció de alguna manera fiel, pero entre comillas. Porque igual era un pueblo que menospreciaba. Usted sabe que en aquel tiempo los fariseos, ellos menospreciaban, ellos no se juntaban con los pecadores, por eso que murmuraban de Jesús y decían, oye, si supiera con quién está Jesús, ¿cómo? Nosotros no somos así, no nos juntamos con los pecadores, nos vamos a meternos a la casa de los publicanos, ni mucho menos la casa de las prostitutas, de los que hacen pecado, no, ellos lo evitan, lo miran en menos. Y sabes que habían israelitas, quizás que eran pueblos y a lo mejor no, que vivían en otros lugares como en Samaria. Los samaritanos, ¿cierto?, que se habían mezclado, eran israelitas que se habían mezclado con los asirios, se habían mezclado con otros pueblos y se habían extraviado. Y sabe que dice que los judíos no se llevaban ahí, no se pasaban con los samaritanos. Por eso que hay muchas partes de la Biblia que se hace mención a esto, ¿cierto? Que los judíos miraban en menos a los samaritanos. Y así muchas veces, o nos da a entender que este pródigo, cuando ya él estaba en lo más bajo y estaba en lo más vil, él se acordó y quizás él mismo decía, oye, que yo era el hijo, que yo tenía todo en la casa de papá. Y habían sirvientes, y no solamente sirvientes, porque los sirvientes quizás estaban en un nivel un poquito más alto, después habían los jornaleros. Y hasta los jornaleros estaban bien y quizás él mismo no valoraba un poco eso, los jornaleros los miraba simplemente como en menos.
Así como miraba el pueblo, muchas veces los judíos o los fariseos miraban en menos a los pecadores, miraban en menos a los samaritanos, miraban en menos a los extranjeros. Y Dios tuvo que hacerlo pasar por ese proceso, que viviera ese proceso, para que él pudiera, ese corazón quizás que él tenía, un corazón quizás orgulloso, un corazón duro, un corazón insensible, pudiera hacerse sensible. Y él después dijera, oye, a mí me gustaría volver a la casa de mi papá, pero ya no merezco ni siquiera ser como su hijo, sino que quiero ser como uno de los jornaleros simplemente. Quizás muchas veces el pueblo de Israel nos mira así a nosotros, la iglesia de Dios, y nos miran y nos dicen, oye, esto está mal, y nosotros somos como aquellos jornaleros, ¿cierto?, que trabajamos en la casa y estamos en la casa de papá y no nos falta nada porque el Señor nos sustenta con lo justo, con lo necesario. Alabado sea el nombre de Jesús. Y Jesús va a hacer pasar un proceso así al pueblo de Israel. Va a hacer pasar un proceso en que el pueblo, la nación de Israel, debe pasar de haber sido una nación escogida, la va a quebrantar hasta el punto que ellos van a tener que reconocer a Dios. Van a tener que reconocer que hasta los jornaleros, que hasta la iglesia de Dios estaba bien y ellos estaban mal. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Y sabe qué es lo bonito y de todas estas tres parábolas? Que cuando él reconoce, que cuando él reflexiona y se da cuenta de que había desperdiciado todo lo que Dios le había dado o lo que su papá le había dado, él dice, voy a volver a la casa de mi padre. Pero ya no soy digno de volver como antes, sino que voy a volver solamente como un jornalero. Me conformo con estar ahí cerca de mi papá como un jornalero. Amén. Y esa es la condición que un hijo de Dios tiene que tener. Reconocerse y decir, bueno, yo voy a ir a la casa de Dios. No importa, quizás si soy uno de los más pequeñitos, de los que voy a estar ahí, pero yo sé que voy a estar bien. Amén. Y sabe que el Señor, cuando viene una persona arrepentida, dice que hay fiesta. Amén. Y aquí él decía que en esta parábola, él se alegró y le dijo al hijo, lo abrazó primero, le besó y le dijo a los siervos, le dijo a los criados, vayan y traigan y pónganle el mejor vestido, el calzado. Y demás le dijo, manden a matar el becerro gordo. El becerro que quizás muchas veces está preparado para una ocasión especial. Imagínense que mandan a preparar todo eso para aquel que venía de haberlo malgastado todo. Y nosotros debemos hacer algo parecido. Cuando un hermano que ha estado apartado se vuelve a Dios, nosotros tenemos que gozarnos, alegrarnos. ¿Sabe qué? El Señor le decía, este varón o este papá le decía, mi hijo muerto era, ya resucitado, ha revivido. Y esto como que da un poco a entender de lo que tiene que ver incluso hasta con la salvación, porque es cierto, hoy en día hay mucha polémica, usted pone predicaciones en internet sobre si la salvación se pierde o no se pierde, y algunos dicen, no, si nunca se puede perder, otros dicen, no, si se puede perder. Entonces hay tanta discusión sobre el tema. Y este mismo hombre que estaba extraviado, se había ido de casa y estaba mal, él tuvo que arrepentirse, volver, y el Señor le dijo, bueno, él estaba muerto, mientras estaba afuera, mientras estaba allá, estaba muerto, aunque era mi hijo, pero estaba allá, era muerto, y al volver, él como que él revivió, resucitó. Bendito sea el Señor. Amén, gloria a Dios. Porque mi hijo muerto era ya revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y ¿saben qué? Esto también está dentro de la naturaleza de nosotros y del ser humano en general. El ser humano en general
siempre hay algunos, hermanos, que siempre tratan y se mantienen bien y están ahí dentro de una familia, dentro de un lugar, ya sea del trabajo, ya sea de la casa, sea lo que sea, pero siempre hay algunos que tienden a irse. Y dentro de la iglesia también pasa lo mismo. Siempre hay algunos que tienden a alejarse de Dios, tienden a irse al mundo. Pero cuando uno vuelve, tiene que haber una alegría. Para el Señor hay una alegría grande. ¿Sabes qué? Yo me acuerdo de una oportunidad. Imagínense, en la parábola de la mujer, decía que ella tenía 10 dracmas y perdió una. Y dice que empezó a barrer la casa a buscarla y cuando la encontró se alegró tanto. Y quizá esta parábola es tan pequeña, pero uno podría decir, bueno, pero ¿por qué tanta alegría? Porque se le haya perdido una moneda, si tenía 10 y se le perdió una sola y a lo mejor un dracma no era tanto. Pueden haber sido dos cosas. Puede haber sido que quizá aquella mujer era pobre y necesitaba hasta el último peso para poder sobrevivir. Y cuando encontró, se gozó. Pero aquí dice, no solamente que se gozó, sino que llamó a sus amigas. Oye, me alegro porque me había pasado esto y se me había perdido algo que era importante para mí. Y ahora lo tengo de vuelta. Amén, gloria a Dios. Algunos teólogos dicen que podía referirse que antiguamente las mujeres, cuando se casaban, quizás no existía el tema del anillo, pero sí habían como unas coronas que se usaban aquí que eran de moneditas, que eran 10 moneditas, y de repente a lo mejor se le pudo haber extraviado una y le había quedado incompleta, y a lo mejor ella se preocupaba porque decía, pucha, esta se me perdió una de las dracmas y necesito, porque esto quizás mi esposo se va a enojar, o no sé, o se va a ver mal que yo ande y haya extraviado algo que es valioso. ¿Sabes que en una oportunidad fuimos con mi esposa a la playa? No me acuerdo con quién andábamos, pero andábamos con varios. Y estábamos en la arena jugando y nosotros teníamos poco tiempo de casado. Y nos pusimos a jugar a la pelota, al voleibol, así con una pelotita en la arena. Empezamos mientras jugábamos. De repente me doy cuenta que no tengo el anillo de matrimonio. Y dije, se me perdió el anillo aquí en la arena, en el cuadrado que estábamos, supongamos que era un cuadrado así como todo esto de la iglesia, así, donde estábamos todos así, esparcidos jugando. Y yo le dije, me ayudan a buscar, y yo me afligí, porque igual pensaba en mi esposa, decía, pucha, mi esposa se va a enojar también porque es el anillo de matrimonio, y después va a pensar que yo me lo saqué a propósito. Entonces empezamos a revolver la arena así, a revolverla, y todos de rodillas, y las olas del mar decían, oh, así los quiero. Todos de rodillas buscando el anillo, hermano. Revolvíamos con las manos, con los pies así buscando el anillo. Y yo afligido, igual triste. Y era un anillo que habíamos comprado con esfuerzo, porque sabe que cuando nosotros nos casamos no teníamos tanto dinero como para comprar anillos de oro. Yo sé que la mayoría cuando se casan, de repente juntan un dinerito y van y se compran un anillo de oro, y el de nosotros era como de oro con plátano, porque eran más baratos. Por ejemplo, en esa época los de oro valían como 120 lucas, en esa época, porque ahora valen mucho más. Y los de plata, cuando empezamos a buscar anillos y andábamos los dos, el de plata decía como 60 lucas. Entonces decíamos, bueno, para esto no alcanza, pero no importa, total es lo que vale el compromiso, lo que simboliza, lo que significa. Entonces algo que uno tiene que cuidar. Entonces cuando se me perdió el anillo ahí en la arena y empezamos a buscarlo, ¿saben que estuvimos como una hora, no sé, revolviendo la arena y no lo encontramos? Entonces eso es como algo triste. Si lo hubiésemos encontrado, quizá todos nos hubiésemos alegrado. Como aquella mujer que encontró, dice que hubo una fiesta, se gozó, llamó a la amiga. Y el Señor le decía, así se gozan hasta los ángeles en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Así es, Señor. Entonces hay cosas que son valiosas.
Y para Dios nosotros somos valiosos. Amén. Entonces cuando nosotros nos extraviamos, hermano, Dios se entristece. Porque sabe que es algo que es de Él, que le pertenecía y que hay un valor tan grande. Entonces, imagínense, cuando eso que uno perdió, o para Dios, el ver que eso está extraviado, cuando viene, pero aquí es diferente. En cuanto a que el Señor sale muchas veces a buscar lo que se ha perdido, pero también está la voluntad de la persona. Es necesario que la persona recapacite para que esa persona pueda recibir la misericordia de Dios, la bondad de Dios. Es necesario que esa persona recapacite y diga: oye, en realidad hice mal en haberme ido de la casa de papá. Es necesario. ¿Sabe que incluso hasta en el mundo la gente se alegra cuando de repente pasa algo así? Yo me acuerdo hace años atrás, yo no sé si ustedes se acuerdan la historia de los mineros, cuando esos mineros quizá que nadie sabía, o en las condiciones que ellos trabajaban y todo, y se les derrumba la mina. Pero basta que quedaran encerrados y quedaran aplastados ahí para que la gente empezara a preocuparse y empezaran a ir a preguntar, y se fueron las noticias y empezaron a buscarlo. Y las familias sobre todo iban ahí y querían encontrarlo con vida. Y aunque no estuvieran con vida, aunque estuvieran muertos, ellos querían ahí su familia, rescataron que sean los cuerpos. Y cuando llegó la noticia que estaban vivos, dijeron: no, estamos vivos aquí los 33 en el refugio, ¿cierto? Todos contentos, y fue algo noticia internacional. Y todos como que dijeron: no, esos mineros están vivos, y empezaron a enviar de todos los países, a enviar periodistas, a enviar de todo tipo de ayuda para poder sacarlo. Y empezaron a excavar. Quizás nadie conocía a esos mineros, ¿cierto?, del otro lado del mundo, ni nadie sabía que existían. Pero por el hecho de que estaban vivos y que estaban ahí, había que sacarlo. Y estaban todos pendientes. Y cuando lograron llegar a aquel lugar, con el hoyo, hicieron ese hoyo, ¿cierto? Lograron llegar a ese lugar y empezaron a enviar esa cápsula para poder sacarlo. Hubo como una fiesta, y una fiesta mundial, ¿cierto? Se regocijaban. Así es. Y yo me acuerdo que a todos los políticos como que se pusieron de acuerdo y dijeron, y estaban tratando de estar ahí. Ya no importaba si uno eran de derecha, de izquierda, no importaba nada. Lo que importaba era la felicidad, el gozo, la alegría. Había como una fiesta, había como una alegría especial. Y salía de a uno por uno, y cada uno que salía era algo bonito, era alegría, ¿cierto? Porque era gente que podía haber muerto y estaba bajo la tierra, y cuando salían de ahí era como que volvían a renacer. Y no solo eso, ¿sabes? Que cuando ellos ya estaban afuera, quizá ellos sin merecer toda la atención que tenían, solamente ellos se conformaban con salir para arriba y volver a ver a su familia. Yo me imagino que eso era lo principal para ellos. Pero ¿sabes que una vez que ellos ya estaban afuera, ¿sabes lo que empezaron a hacer? Los empezaron a invitar de distintos lugares. Invitémoslos para acá, y los agasajaban, ellos los atendían y los llevaban, qué sé yo, me imagino que al Palacio de la Moneda, y los recibieron con un cóctel, y de otros países los querían tener. ¿Sabes que hasta de Disneylandia lo invitaron de Disney? Y yo me acuerdo que veía una foto, una imagen, y ellos andaban paseando en un carrito así, toda la gente los saludaba. Los invitaron a Europa y anduvieron en Europa recorriendo, y ellos andaban por todas partes. Quizás sin merecer eso, ¿cierto? Porque ¿qué no era lo especial que ellos tenían? Haber quedado enterrados, ¿no?
No habían hecho nada especial. Pero sin embargo, con la alegría que se produjo, todos querían celebrar. Y esto pasó con el hijo pródigo. Había malgastado todo y el papá le mandó a hacer una fiesta. Y quizás muchos no lo entienden. Y se pongan celosos como aquel hijo mayor que cuando escuchó dijo, oye, pero ¿por qué hacen una fiesta? ¿Por qué si no se lo merece? Pues si yo siempre he estado aquí y a mí nunca me han hecho nada. Y quizás muchos en el mundo cuando veían a estos mineros también pensaron lo mismo. Dijeron, bueno, pero y tanto si al final a lo mejor yo he hecho cosas mejores que podían haberme paseado. Quizás muchos podían decir, oye, yo sí que he hecho cosas buenas porque yo ayudo a la gente pobre, voy a las calles a hacer ayuda humanitaria, o algunos como por ejemplo los bomberos que son voluntarios, que a veces arriesgan la vida para salvar a las personas por apagar un incendio, a veces ellos mismos resultan quemados y nunca nadie lo ha hecho lo que hicieron a ellos. Entonces, para ir entendiendo un poquito por qué se hace fiesta, por qué hay fiesta en el cielo, por qué se gozan tanto los ángeles. Y a veces nosotros no nos gozamos tanto. Pero sí Dios se goza, Dios se alegra cuando un pecador se arrepiente. Dios se alegra, hermano amado, y Dios se goza cuando alguien se arrepiente. Y no solamente dice que hay fiesta en el cielo. Los ángeles hacen una fiesta, hermano. Quizá ven y dice, bueno, pero allá están todos que son justos, siempre se portan bien, por ellos no vamos a hacer nada, pero sí por este vamos a hacer una fiesta. Y aunque no se lo merecía, quizá aunque el hijo pródigo no se lo merecía, aunque el hermanito no se lo merecía, aunque la hermanita no se lo merecía, pero basta que haya recapacitado, basta con que haya meditado y se haya dado cuenta que en la casa de papá es donde nos conviene estar, que en la casa de papá, aunque sea uno de los más pequeñitos, aunque seamos como los jornaleros, vamos a estar mejor que allá afuera. Vamos a estar mejor que allá afuera en la calle, en el mundo, donde andemos, ¿cierto? Por eso es que es importante que cuando nosotros nos alegremos también cuando un hermanito o una hermanita se arrepiente. Cuando un hermanito o una hermanita se vuelve a Dios, nosotros lo abracemos, le demos aliento, porque estaba apartado de Dios, estaba perdido. Pero al momento de volver a Dios, resucita. Bendito sea el nombre de Jesús. Al volver a Dios, hermano amado, si hay fiesta en los cielos, nosotros también tenemos que gozarnos. Por eso que nosotros debemos tratar de entender bien cómo es la cosa. Tratar de entender bien cuánto valemos para el Señor. Valemos mucho para Él. Pero nos cuesta entenderlo. Y aunque los demás, porque siempre van a haber envidia, siempre va a haber murmuración, siempre va a haber de todo. Porque así es la casa de papá. Y en la casa de papá estaba el hijo que se puso celoso, el hijo que se puso envidioso. Porque encontraba que el papá era injusto. Pero a papá le importa más, hermano amado, la vida de alguien que lo material. Así es. Le importa más, hermano amado, que una persona se salve. Por eso es que la importancia, hermano, que tenemos que tener. Por eso yo me alegro que hayan algunos que estén, aunque les cueste, que se estén de nuevo volviendo a Dios. Santo nombre de Cristo Jesús.
Lo importante, mi hermano, es que nosotros veamos cuál va a ser el espíritu que vamos a tener. El espíritu del hermano mayor, que de repente juzgaba o que miraba mal, o el espíritu del pródigo, el espíritu que de repente recapacitaba, reconocía, o el de los jornaleros. Que ellos, a pesar de que estaban ahí en la casa, quizás nunca ellos participaran grandemente de la historia, pero los mencionaba, que eran los que estaban ahí, eran los que quizás, los que no sobresalían, los que no tomaban mucho en cuenta, pero eran fieles y estaban ahí. Amén. Amén, amén. Así que el Señor nos ayude, hermano. Amén. Que seamos como un jornalero, aunque sea como un jornalero, hermano. Quizá usted dice, pero yo soy hijo de Dios porque Dios nos dio la potestad de ser llamado hijo de Dios, sí. Pero lo que seamos, hermano, seámoslo de corazón. Valorémoslo. Así es, mi Dios. ¿Y sabe qué nos cuesta? Nos cuesta. Hasta a uno le cuesta de repente cuando el hermanito o la hermanita de repente se van al mundo y uno dice, están haciendo lo malo y nos cuesta de repente verlo con los ojos del Señor. Sobre todo, hermano amado, es difícil para los pastores. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que el Señor nos ayude. Póngase en pie, vamos a orar a Dios. Santo Dios, gracias Padre. Y valoremos lo que tenemos hasta aquí, hermano. Amén, así es. Quizá usted diga, yo soy simplemente un hermanito que apoya, a lo mejor no soy un predicador, no soy bueno coordinando, pero estoy ahí y eso es importante, valórelo porque está en la casa del Señor. Amén. Y es mejor estar en la casa del Señor que estar allá afuera. Allá afuera, hermano, de repente uno lo pasa bien, pero siempre son cosas momentáneas, son cosas temporales, porque el día de mañana viene la enfermedad, viene el hambre, viene el problema, y venga lo que venga, siempre va a ser mejor estar en la casa de Dios. Amén. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, Dios. Amén. Dios, ayúdanos, Padre Celestial, a valorar lo que tenemos, Dios mío, Señor, hasta ahora. Así es, mi Dios. Gracias porque tú diste a su Hijo el rescate por nosotros. Amén. Porque nosotros, no siendo merecedores, Dios, nosotros muchas veces fallamos. Así es, mi Dios. Muchas veces, mi Dios amado, nosotros somos rebeldes. Somos flojos, Padre Celestial, para buscarte, Dios. Muchas veces nos apartamos. Señor, muchas veces, Señor amado, también nos quejamos, murmuramos, Padre Celestial, del otro, juzgamos. Hacemos tantas cosas, Padre. Pero usted ha sido bueno con nosotros, no siendo merecedor. Usted dio a su Hijo el rescate por nosotros, Dios. Gracias, papito hermoso, Dios amado, por habernos regalado esa bendición tan grande. Gracias, amado Dios, por estar en este lugar, Señor. Amado Dios, Padre Celestial, con un grupo de tus hijos, Padre Celestial. Aunque seamos muchas veces, Padre Celestial, Dios amado, difíciles. Aunque seamos, Dios amado, muchas veces especiales, Dios. Que nos cueste, Padre Celestial, caminar bien. Pero te damos gracias, Padre bendito y eterno. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder ser, Dios mío, Señor amado, ejemplo. Padre Celestial, que cuando vengan, Dios amado, los que vienen, los descarriados, Padre Celestial, podamos recibirlos, Padre Celestial, con el mismo amor que usted lo recibe. Padre Celestial, con la misma alegría, Padre. Ayúdanos, Padre Celestial, porque usted no quiere que ninguno perezca. Ayúdanos a no perdernos, Dios mío, Señor, a no malgastar lo que usted ha puesto en nuestras vidas, en nuestras manos.
Gracias, Padre amado, por tu palabra. Dios mío, Señor, que nos ha hablado en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Toda la gloria es para el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Dios les bendiga.